charla o lo que queráis. En primer lugar, bueno, pues muchas gracias por venir a todos y a todas. Sabemos que estéis aquí un sábado a la tarde es una muestra de un compromiso fuerte y también de un interés grande. También quiero agradecer especialmente a nuestros invitados e invitadas, en especial a Vanessa y a Eva y Toni, quienes más han viajado para estar hoy aquí. Para mí y para todo el equipo que trabaja conmigo en la oficina europarlamentaria, es un encuentro, bueno, pues en cierto modo y desde lo personal, pues especial y bonito, ¿no? Seguramente sea el último evento que organicemos aquí en Euskadi, después de, bueno, pues lo que han sido pues, casi 4 años, 3 años, un poco más de y medio de trabajo en esa lejana institución europea. Hoy me acompañan aquí, como he dicho, Vanessa, de la red ecofeminista, Eva y Toni, representantes, bueno, de la tercera generación de las 2 últimas familias que resistieron en Jánovas, y por supuesto María Ángeles, y también nos mandará un mensaje Jairo, que como autores de este informe, que podéis coger copias ahí en la mesa. Bueno, en el Parlamento Europeo hemos tenido desde el equipo una línea de trabajo principal, que era la cuestión de la energía, y lo hemos hecho con 2 enfoques importantes, ¿no? El primero, considerar la energía como un derecho, y segundo, también analizar a través de la energía qué vulneraciones de derechos humanos a lo largo de todo el mundo, desde América Latina hasta Asia, pasando por el Estado español, qué vulneraciones de derechos se están cometiendo. Y con esa línea de trabajo, bueno, pues hemos intentado aportar nuestro granito de arena en llevar estas denuncias de las atrocidades que se están cometiendo, llevarlas a la institución europea, ¿no? Creo que será hace 2 años, más o menos, pedimos también un informe a la gente de OMAL, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, sobre los impactos que estaban teniendo las empresas energéticas españolas, en América Latina. Ese informe lo sacábamos en un momento muy concreto y ligando también dos eventos muy concretos, que era, por un lado, el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y por otro, lo que creo que hay que decirlo, el asesinato también de Rosa, que es señora... No, tranquilo, no te preocupes, por favor. Si no me equivoco, le cortara la luz, ¿no? Y ahí ligábamos la vulneración... Si yo lo cojo muy mal, a ambos pero... lados del charco. Y ¿sabes lo que pasa? hoy queremos traer con está mi hijo, informe, pero con este es el que relato aquí falta. a Bilbao, Entonces, para grabar a María. bueno, pues la vulneración de derechos Y a los otros, claro, pero en vamos, los años 50, a mandárselo. Jánovas, que bueno, luego Iberduero se convirtió en Iberdrola, y bueno, pues seguramente conoceréis también, desde el trabajo en el Parlamento Europeo pudimos desplazarnos allí, el caso de Iberdrola, la construcción de hidroeléctricas que está haciendo en América Latina, el caso concreto de Baixo en Brasil, y cómo eso también está provocando desplazamientos de poblaciones a los que no se les ofrece ninguna alternativa ni ningún proceso de consulta, ¿no? Algo que está recogido en convenios internacionales. Y por lo tanto, por su origen, creemos que son casos fuertemente relacionados, y en donde el modus operandi de estas empresas, de estos multinacionales, coincide, ¿no? Y nos venden estos proyectos, pues bueno, en pro del interés común, de un supuesto desarrollo, incluso como de que es algo relacionado con la energía verde y por lo tanto más sostenible, ¿no? Algo que también me recuerda al caso de la interconexión con Francia que están proyectando hacer en Gatica,
precisamente con fondos y con el aval de la propia Unión Europea. Luego vas a la Unión Europea a pedir responsabilidades por incumplimientos de legislación que se está haciendo y se lavan las manos, ¿no? Te dicen, bueno, eso es competencia nacional. En fin, bueno, son un modus operandi que al final provoca pues desplazamientos forzosos, violencia y desestructuración de los territorios y de las familias. Seguramente conoceréis por aquí, por Bilbao, ha pasado, por Euskadi ha pasado mucha gente relacionada con estos casos de violaciones de derechos humanos. Seguramente conoceréis a Lolita Chávez, lideresa Maya Quiché, ella fue finalista al premio Sájarov del Parlamento Europeo, también el premio Bella Curia de los derechos humanos, pero desgraciadamente en todo el mundo hay muchas Lolitas, hay muchos Génovas, hay muchos Bernardos. Bernardo Cal es también un líder de Guatemala que le han condenado a 7 años de prisión. Tuvimos la oportunidad, después de una delegación oficial en Guatemala, de reunirnos con él en prisión y bueno, la verdad es que la experiencia fue muy emotiva, ¿no? Ver como un maestro de escuela, padre de familia, estaba encerrado en una prisión que era diminuta, unas condiciones malísimas, como estaba allí por promover una consulta contra una hidroeléctrica promovida por ACS, por Florentino Pérez. Fue algo que nos removió a todo el equipo. La verdad es que luchar contra estos Goliaths no es nada fácil. Desde el Parlamento Europeo pues utilizamos todo el kit de acciones parlamentarias que existe, preguntas parlamentarias, cuando conseguimos el acuerdo, resoluciones de urgencia por vulneración de derechos humanos, pero claro, todo eso desgraciadamente es insuficiente, ¿no? Sobre todo si va ello solo. Como decía, luchar contra los Goliaths es muy difícil en este entorno de impunidad. Creo que impulsar la transición energética, la lucha contra el cambio climático, impulsar un modelo más justo y sobre todo un modelo más democrático, más participado y participativo para todos y para todos. No es cuestión de impulsar una ley o una medida parlamentaria, sino creo que es una construcción que debemos hacer colectivamente, ¿no? Al menos que sea una construcción que se base en una cooperación, no solo en la acción institucional. No creo que debamos siempre trasladar únicamente la responsabilidad a las instituciones. Creo que solo podemos cambiar este marco, una cooperación entre la acción institucional y la acción social. Y en el caso de la energía, pues bueno, durante estos años hemos visto un fuerte crecimiento de las cooperativas energéticas como alternativa al oligopolio. A nivel institucional creo que también se están dando cambios, sobre todo impulsados desde los ámbitos más locales. El ejemplo de los ayuntamientos del cambio como Madrid o Barcelona, con las cooperativas, con las comercializadoras públicas de energía 100% renovable. Cádiz también, con la mesa de transición y el bono social. Creo que son buenos ejemplos de cómo desde lo institucional se podría hacer más si se quisiese, y bueno, como también el cambio social trasladado en la institucional está permitiendo todo eso. Por supuesto, los ejemplos de resistencia, como el que vamos a conocer de Génova, son imprescindibles, a pesar de que la experiencia, escucharla y conocerla es algo sobrecogedor, y de la que, María Ángeles y Jairo con este informe pues nos han trasladado y nos han hecho partícipes de esa investigación con este informe de Memorias Ahogadas, y que, publicándolo tratamos de poner también nuestro granito de arena en algo que nos parece muy importante, ¿no? Que es recuperar y reconocer la memoria de todas estas situaciones de vulneración de derechos fundamentales y de violencia que se han sufrido y que se están sufriendo. Por una sencilla razón, porque si queremos impulsar una transición de modelo, una transición energética justa, es un término que se usa mucho, ¿no? Transición, sí, pero justa. Lógicamente tiene que promover alternativas, tiene que ser digno y implicar a todos, pero sobre todo tiene que tener memoria, tiene que reconocer todo lo que ha sucedido y todo también
bueno, aquellos sectores que se puedan quedar fuera en esa transición, también reconocer el papel que han jugado en todo esto. Sin ánimo de alargarme mucho más, voy a pasar la palabra a Vanessa. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a Ruth y Xavi por invitarme a estar aquí esta tarde y bueno, y a Tony y Eva por la resistencia y la lucha durante tanto tiempo junto también a sus familias, y a María Ángeles y Jairo porque el informe, cuando lo leáis, es que sobrecoge de verdad. No hace falta llegar al capítulo 5 cuando habla del caso de Hánova, sino que durante todo el informe estás ahí a punto de llorar y sientes rabia, ¿no? Y dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a ser muy breve porque creo que la palabra la tienen que tener ellas. Solo dar una cifra: cada año, según ACNUR, 21,5 millones de personas son forzadas a desplazarse de sus hogares, y estas personas, se cree que en las próximas décadas hablaremos de 100 millones. Estas personas no son reconocidas en su inmensa mayoría como refugiadas, no son reconocidas como nada. Personas que pierden sus hogares, como en este caso. Normalmente cuando pensamos en desplazamientos forzosos nos viene a la cabeza probablemente los países del sur global, pero aquí también lo estamos viviendo. O sea, aquí también tenemos ejemplos en toda Europa, o también, por ejemplo, en Estados Unidos hace relativamente poco, ¿no? Personas que, como decía, no son reconocidas, y que a pesar de que detrás de estos desplazamientos hay un sistema opresor, un sistema en el que nos encontramos, patriarcal, capitalista, y que además ayer estuve en una charla junto a Tania y hablaba del neoextractivismo, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de extractivismo o neocolonialismo, mencionaba también el neoextractivismo. No solamente estamos extrayendo los recursos naturales de países del sur global, sino que también estamos extrayendo los recursos culturales, ¿no? Su memoria histórica también. Como decía, dominación, explotación, ¿para qué? También comentaba Xavi, bajo el prisma de un denominado desarrollo o bienestar, porque no pensamos, y ya centrándome en la energía, pensamos muchas veces que la energía es inocua, que encendemos esta luz. Ahora mismo aquí tenemos un montón de luces encendidas, están utilizando la cocina, y no pensamos que hay detrás de darle a un interruptor muchísimas veces, ¿no? O sea, probablemente ni nos lo planteamos. Decimos, bueno, pues igual participo en una cooperativa, entonces ya me quedo más tranquila, o a lo mejor, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás de toda esta energía que desplaza? Pues nos encontramos conflictos bélicos por la pugna por recursos energéticos, nos encontramos contaminación ambiental, tenemos el caso bien reciente de Fukushima, pero también por vertidos de petróleo, como lo que está pasando ahora en la costa cantábrica. Nos encontramos también desplazamientos forzosos de comunidades, como en el caso de Hánova. Y bueno, como decía, que el modelo energético actual es responsable de todo esto, porque lo que busca es la maximización de los beneficios a costa de lo que sea. Y eso, lo que sea, es la externalización de los costes, tanto sociales como medioambientales. Son las personas y el resto de animales no humanos las que con sus cuerpos están viéndose sometidas a estas lógicas del capitalismo, en el que para tener una luz encendida, pues a lo mejor estamos asesinando a comunidades enteras. Entonces a lo mejor es necesario que nos replanteemos el modelo ecosocial que queremos. Es cierto que necesitamos una transición justa, pero a lo mejor ya tenemos que pasar a la acción y tantas palabras. En una hora exacta, me parece que es la hora del planeta, creo que es a las 8:30, de 8:30 a 9:30, es la hora del planeta, impulsada por WWF. La hora del planeta a lo mejor debería ser todas las horas, ¿no? O sea, es muy, muy bonito, es mucho marketing, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Y bueno, por terminar, porque quiero dejarles la palabra y escucharlas, solo decir que en 2018, viene en el informe, el 13,7% de la energía eléctrica generada en el Estado español procedía de la hidráulica. Y es muy curioso porque hablamos de energía renovable, o sea, la energía hidroeléctrica es renovable.
Primero, no sé hasta qué punto es renovable, cuando el recurso en sí, que es el agua, no lo es. Cuando estamos utilizando un recurso que por X transformaciones, ya sea incluso por el aumento de la temperatura o porque aumenta el oxígeno en el agua, va a provocar un montón de problemas medioambientales. Pero es que no es responsable. Cambiemos la lógica. Es que no me sirve que la energía sea renovable. No me vale la eólica, no me vale la solar, no me vale la hidráulica, si lo que está haciendo es desplazar y masacrar a los pueblos, ¿no? Pues hablemos de energía renovable y responsable. Entonces, bueno, pues eso. Impulsemos la transición justa. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí un sábado por la tarde a hablar de energía, porque, bueno, a priori es un tema que puede echar para atrás, pero bueno, estoy súper agradecida de que estés aquí. También estoy súper agradecida a Xavi y a Ruth especialmente porque este tema de la energía que desplaza, de los pantanos que tenemos en el Estado español y que no tenemos en general ni memoria ni idea de lo que han supuesto, era un tema que llevamos en la cabeza como medio obsesionado Jairo y yo con ellos para poder contarlo, ¿no? Y una investigación de este calado, bueno, pues ha sido gracias al apoyo y al interés pues de la oficina de Xavi en concreto. Está claro que, como sabéis, bueno, como mucha gente que está aquí me conocéis y conocéis a Jairo, que el tema del agua nos muda hace tiempo, estamos un poco como obsesionados, pero está claro que hablar de pantanos era una cosa que tampoco estaba muy en los medios, ¿no? Hemos escrito mucho pues, sobre Guatemala, sobre México, en las luchas en otros territorios contra hidroeléctricas, pero ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado con Tony, con la familia de Tony, con la familia de Eva, que llevan 50 años luchando contra varias hidroeléctricas, ¿no? Porque esto se ha ido pasando de las manos, ahora os contará. ¿Y qué pasa aquí? Teníamos la percepción de que los casos de los pantanos hidroeléctricos que supusieron desplazamientos eran como casos aislados, ¿no? Yo vengo de una zona en la que hay pantanos, en la que algún pueblo se inundó y bueno, pues encuentras alguna noticia local, pero no hay un relato estatal de la lógica que supuso esto, porque está claro que no eran casos aislados, sino que había una lógica de construir en determinados territorios determinadas infraestructuras con todo lo que ello suponía, ¿no? No creo que sea casual que estén mayoritariamente en Aragón, ¿no? En Huesca, y en Extremadura, en León y en la raya, en la frontera, ¿no? En Zamora, Salamanca. No creo que sea casual los lugares donde se ponen las hidroeléctricas. Esta intuición que teníamos, al ponernos a investigar, pues ha quedado más o menos demostrada, ¿no? Está claro que incluso el informe, la Comisión Mundial de Represas, que es el único informe global que hay sobre esto, habla de que, en concreto, que los impactos normalmente se han hecho sobre territorios empobrecidos, mientras que los beneficios se han concentrado en las regiones y los sectores más ricos y más desarrollados, ¿no? Es decir, que bueno, que no es casual que Eva y Tony, por ejemplo, vengan de Huesca. Otra de las lógicas que hemos visto y que hemos comprobado con el informe, que también me gustaría decir que es un informe periodístico, que el proyecto ha sido una obsesión periodística de Jairo y mía y que no hay ninguna petición ni ninguna revisión por parte ni de Xavi ni de ese equipo, o sea, eso es un trabajo con el rigor periodístico con el que trabajamos habitualmente. Entonces, bueno, está todo documentado con bibliografía, así que bueno, creo que podéis leerlo con absoluta tranquilidad y sin ninguna explicación. Quería comentaros eso, que la construcción de las hidroeléctricas fue sobre todo en la época franquista y bueno, en algún caso, bueno, mayoritariamente era una política de legitimización del Estado, es decir, la construcción del Estado después de una guerra civil no suponía solamente la construcción de una identidad, sino también suponía la construcción física, ¿no? Crear muros de hormigón, hacer una liturgia para inaugurarlos con el cura, el obispo, el cardenal de turno, con el dictador y con toda la gente que lo hacía, convertían a esos lugares como un lugar de legitimización absoluta del Estado, en lo que parecía que no se podía ni dudar ni cuestionar. Muchos de estos pantanos supusieron unos desplazamientos que en muchos casos, y como podrán contar evidentemente Eva y Tony, las indemnizaciones que por ley corresponden fueron cicateras,
en muchos casos ni existieron, se jugó con la dignidad de la gente, con el engaño, en una época en la que una dictadura pues no había capacidad ni de preguntar, ni de resistir, ni de oponer. Está claro que de esto no se ha contado nada, no se sabe. Bueno, esto no lo he contado, claro, pero la obsesión que teníamos es saber cuánta gente ha ido desplazada por hidroeléctricas en el Estado. No se sabe. ¿Cuántos pueblos hay debajo del agua? No se sabe. O sea, esta es la obsesión que tenemos, que queremos seguir tirando el hilo, pero de momento es un trabajo tan ingente de documentación en la que te cierran las puertas tanto las confederaciones hidrográficas como los ministerios, o el ministerio en este caso de la transición energética ahora, que no se sabe. El único dato que hay aproximado es uno que ha hecho Ecologistas en Acción, que habla de 500 pueblos y de 50.000 personas, pero consideran que son datos cortos, es decir, que el dato puede ser más. Y es una aproximación por unas medias que han hecho. Es decir, que no tenemos ni idea de cuánta gente ha perdido su casa, su territorio, su vida, su todo, por un bien común que ha ido a beneficiar a otros territorios, no a aquellos de los que estaban. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo de Jairo en el que va a contar un poco más esto, pero el momento de hacer este informe ha sido muy interesante porque ha coincidido con el fin de muchas concesiones hidroeléctricas. Todos estos pantanos tienen un tiempo de concesión, es decir, son públicos porque el agua es un bien público y las empresas tienen X años para explotarlos. Bueno, pues el límite son 75 años y como son sobre todo concesiones de la época franquista, están ya al final de sus concesiones. Se supone, porque no se sabe nada. No hay datos, tú preguntas al ministerio por el listado de las empresas, cuando acaban, qué empresas están controlando estos pantanos y no son datos ni transparentes, ni públicos, ni accesibles, es toda una opacidad absoluta. De hecho, ahí hemos encontrado datos contradictorios, mentiras, nos han mentido a la cara, y bueno, pues ese es otro tema actual, porque estamos en un momento en el que muchas de estas concesiones o bien puede revertir al bien común, ¿no? Si ves que un pantano puede seguir siendo explotado, pues igual lo puede explotar o una comunidad o una confederación de pueblos, o una mancomunidad, una provincia, una diputación, el Estado, o puede seguir la concesión en la empresa, pero con otras condiciones, porque las condiciones que tienen absolutamente son muy, muy ventajosas. Pero esto de momento no hay nada, no hay ninguna legislación, y entonces las empresas siguen explotando los pantanos, a pesar de que por ley ya no deberían estar en sus manos. Entonces, es dinero que están acumulando a costa de unos impactos sociales que, como digo, que están silenciados y bueno, creo que Tony y Eva nos van a contar. Para no extenderme más, ponemos un momento el vídeo de Jairo, que son 3 minutitos, que los cuenta porque él ha hecho sobre todo la labor del pobre de buscar datos de concesiones, que es una labor bastante ardua y os lo podrá contar, y ahora ya hablamos con Tony y Eva. Hola. Tú estate tranquilo, que te ven como tú tranquilo. No, es que no te quiero fastidiar la grabación. Además, qué guapo, mi niño. Me hubiera gustado mucho estar poder Y estar ahí hoy tienen la silla, yo que sé qué. Pero bueno, más imposible, por circunstancias estoy actualmente por México, así que me quedaba un poquito lejos acercarme esta tarde a Bilbao. Y antes de que se me pase, también quería dar las gracias a Xavi y al equipo, con Ruth y compañía, por la confianza que han depositado en María Ángeles y en mí a la hora de abordar esta investigación. Soy consciente de que para vosotras es un sábado por la tarde y de que estoy entrando en vídeo, así que simplemente voy a dar 4 pinceladas de una de las motivaciones clave del proyecto Memorias Ahogadas, el de las concesiones hidroeléctricas. Tenemos que partir de la base de que buena parte de las represas construidas en el Estado español data de la época o bien de la Segunda República o bien del franquismo, es decir, o están cumpliendo los 75 años o ya los han cumplido. ¿Por qué es importante esta fecha de los 75 años? Bueno, porque es el límite que establece la ley para el final de una explotación hidroeléctrica. Es decir, una vez que caduque, que pasen esos 75 años, lo que debería suceder
según la legislación, es que bien la concesión revierte a manos del Estado en el caso de que ya no lo estuviera, o bien que vuelve a salir a concurso público para una nueva concesión. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual es que no se sabe nada. Que no se sabe nada no porque no se quiera saber, sino que no se sabe nada porque hay una opacidad interesada. Hay gente y grupos, en concreto grupos de poder, que no quieren que se sepan los datos concretos, cuándo caduca cada concesión o cuáles son las que han caducado. Ese ha sido precisamente uno de nuestros objetivos en la investigación, es decir, establecer un listado con las grandes hidroeléctricas caducadas o que van a caducar en la próxima década. Simplemente tened en cuenta que hablamos de energía hidroeléctrica, que hablamos de una energía cuya fuente es el agua, es decir, un bien público, de una energía que mueve muchísimos millones de euros al año, de una energía que está en manos de unos grupos de poder muy concretos y, bueno, en la que, como os digo, reina la opacidad absoluta. Prefiero dejarlo así, que para un poco dejaros con la miel en los labios y que podáis ojear el informe y, bueno, disfrutadlo y cualquier crítica constructiva será más que bienvenida. Muchas gracias a todos y que disfrutéis de la presentación. Un abrazo. Chao. Porque aparte, no solamente el tema de las concesiones es opaco, incluso para saber qué pantanos tienen función hidroeléctrica es opaco, porque ellos dicen que son de regadío, pero o sea, es que hasta para encontrar cuáles tienen una función hidroeléctrica tienes que ir a diferentes fuentes y contrastar porque todo está oculto, ¿no? Y bueno, de hecho el pantano de Jánovas está en los medios, se ha contado como que era un pantano principalmente, era un pantano para generar regadíos en otras zonas de Aragón y no, era un pantano con un fin hidroeléctrico, ¿no? Generar electricidad. Y bueno, pues si queréis luego debatimos, leéis o podemos hacer preguntas, pero yo creo que tienen que hablar ya Tony y Eva de una vez. Y bueno, la idea es que yo les haga unas preguntas, pero si queréis también al final podéis aportar o preguntar vuestras dudas o comentarios. En primer lugar, esta es una historia que llevan 50 años de lucha, es decir, que están aquí Tony y Eva, pero quienes empezaron a luchar fueron los abuelos y la abuela y el abuelo de Eva, el padre y la madre de Tony, y bueno, que estén aquí ellas hoy significa que llevan 50 años de lucha y que es una historia resumible. Entonces, para contar la situación actual, que tal vez puede ser lo que más nos aporta a entender el contexto, también es importante conocer cómo empezó esta historia y porque Jánovas, bueno, hablamos del pantano de Jánovas, pero que no existe el pantano de Jánovas. Entonces, si Tony te parece, nos cuentas un poco dónde arranca vuestra lucha y cómo fueron esos primeros años de lucha tan larga en el tiempo. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues nuestra historia empieza en el 51, que el Consejo de Ministros ordena el traslado de población de Jánovas a Villalba. Una tragedia. Pues no sé. El caso es que el embalse nunca se ha hecho y Eva os va a explicar y es bueno, lo va a contar ella en 2 palabras y yo voy a enrollar aquí. Bueno, igual no son unas pocas más, pero bueno. Bueno, pues en primer lugar, gracias Xavi por la invitación. Gracias por la gente, todos los que estáis aquí y nos acompañáis hoy. Gracias por el recibimiento que hemos tenido. Gracias a Vanessa por acompañarnos nuevamente, he tenido oportunidad de conocerla antes. Y especialmente y por siempre gracias a mi amiga Ruth Pérez, que la vamos a nombrar yo oficialmente embajadora de Jánovas, por todo lo que ha llevado y la voz que ha puesto en este caso. Nos conocimos en un máster de gestión integral de aguas ya hace 5 años. Conoció en primera persona por mí, porque luego también visitó el valle, la historia de Jánovas, y desde entonces donde ha intentado siempre visibilizar la historia, cuestión que agradecemos la gente de Jánovas, especialmente yo, por tu testimonio y por tu amistad, así que gracias. Y gracias a María Ángeles y a Jairo. Y por varias razones. Primero porque os habéis acercado al tema de una manera muy profesional, por vuestra generosidad a la hora de tratar el tema. No todo el mundo que se acerca a la historia de Jánovas ha tenido la capacidad y la generosidad de ir más allá del dolor. Siempre hemos entendido que la historia de Jánovas tiene atrás una historia morbosa, vamos a llamarle así, porque genera un dolor que cuando se explica
al final, bueno, pues capta la atención del que la escucha, porque no deja de ser una historia que parece una película más que una realidad. Pero a veces se queda en eso y no se ahonda realmente en la situación actual. Cuando se oye las cargas de dinamita con las que intentaban echar a la gente del pueblo y que sufrieron todos sus hermanos de pequeño y mi madre, cuando se explica que tuvieron que cerrar la escuela echando a la maestra para que los niños escolarizados estuvieran 3 años sin tener escuela, todo suena un poco irreal, pero en realidad es la realidad. Y aunque Jairo y María Ángeles la conocieron, porque además, bueno, ya estaba por las redes, Jordi Evo le grabó un programa, hay libros y demás, ellos quisieron saber en realidad lo que sucedía en estos momentos. Y como en otras ocasiones, y no solamente en este tema, yo distingo claramente lo que es noticia de lo que es la verdad. Y ellos profesionalmente se han querido acercar a la verdad, y yo lo agradezco profundamente. Así que espero que sea el inicio de un largo estudio y, en fin, con ganas de leerlo íntegramente. Yo, lógicamente, por curiosidad, he intentado, bueno, entre la noche de ayer y esta mañana leerme la historia de Jánovas, lo que habéis puesto, y os agradezco enormemente cómo lo habéis tratado. Y ciertamente, si algo tiene de bueno también que se hagan este tipo de trabajos, así que también gracias a la gente que apoya este tipo de iniciativas, es precisamente que no se quede ahogada la memoria, por una sencilla razón, porque luego se repite la historia. Nos están acostumbrando a desinformarnos más que informarnos, y lógicamente todo tiene una razón de ser, que es que al final las historias se repitan y se abuse del poder. El abuso del poder básicamente es por la falta de información en muchos momentos. Y bueno, en Jánovas la historia se ha repetido en parte porque las circunstancias también han sido muy singulares. Al final la gente, cuando la expropiaron, marchó a muchos sitios del Estado español, con lo cual, bueno, pues es muy complicado mantener la unión y la cohesión. Y porque, bueno, han pasado 3 generaciones, la administración es atemporal, la administración no entiende de tiempo y las personas se hacen mayores, las personas fallecen, mis abuelos ya no están en vida, mi madre tiene 69 años prácticamente, yo soy la 3ª generación, y al final todo esto genera un desgaste en el que muchas veces la resistencia se hace muy complicada de mantener. Solamente el pervivir en la historia, el mantener la llama encendida y el que de vez en cuando haya gente que se quiera acercar a ella para contarla, transmitirla, genera redes y alianzas, que es lo que muchas veces en los conflictos del agua es lo que inicialmente no se pretende. Que se invisibilice permanentemente, como tú decías, porque si borramos la historia, borramos la gente y la gente deja de importar. La madre de Tony siempre decía que lo que menos importa, en el caso de Jánovas, había sido la gente, y me atrevo a decir que en muchos otros conflictos lo que menos importa es la gente. Así que rescatar la memoria también es rescatar la gente. Con esto ya me introduzco de lleno en la historia de Jánovas, que ya son 100 años de historia, empezó ya a finales del siglo XX, en el 1917, bueno, en un momento en el que había que hacer embalses, porque en ese momento había un estado raquítico productivamente y se quería llevar el regadío a muchos lugares, y bajo ese pretexto también se empiezan a construir las grandes presas para generar energía a lo que en aquellos momentos eran los 2 grandes polos de industrialización, el Estado español, que era el País Vasco, y Cataluña. Por eso nosotros quedamos ahí en esa comunidad autónoma, ahí en medio, que tenemos unos ríos fabulosos y además unos enclaves paisajísticos que dan mucho juego para poder hacer unas grandes compuertas y llenarlas de agua y generar energía eléctrica. En el caso del Pirineo aragonés no es una excepción, y efectivamente durante esa época se regulan los 2 grandes ríos, el Ara y el Cinca, y sobre ellos se proyecta una serie, un entramado de embalses que da como, bueno, pues una ingeniería fontaneril en la que todos son embalses y desembalses para generar energía hidroeléctrica. Por eso, claramente, el embalse de Jánovas, pese a que se ha intentado con el tiempo desvirtuar su objetivo principal, el embalse de Jánovas se construyó para hacer energía hidroeléctrica. Aunque luego la rentabilidad no debió estar especialmente clara cuando se decide en un momento determinado también introducir la demanda de regantes y, por lo tanto, hacerlos partícipes de la financiación, de alguna manera, pues bueno, para justificar esa no rentabilidad. En todo caso, en el 17 se dan los aprovechamientos hidroeléctricos a las empresas de aquella época, que en aquella época eran Aplicaciones Industriales, luego Iberduero. En el 51 se aprueba el proyecto de construcción de la presa de Jánovas, y a principios de los 60, en 4 o 5 años, Iberduero expropia los 3 núcleos que van a quedar aguas abajo del embalse de Jánovas, que son Jánovas, de Abelía y La Cor. Unas 900 personas quedan relegadas a tener que abandonar sus casas, y solo 2 familias, la de Tony y la mía, quedan con casas abiertas. En el caso de los padres de Tony, viviendo de forma permanente. Mi abuela ya iba y venía, había quedado viuda, y sus hijos ya marchaban a Barcelona, en este caso mi madre. Y a partir de ahí se inicia un éxodo, cada uno a donde más o menos pudo,
bueno, pues Zaragoza, Madrid, Barcelona, y bueno, pues intentan de alguna manera rehacer sus vidas como pueden. Es interesante también porque es en aquella época en la que la gente estaba acostumbrada a vivir del campo, y mi abuela, por ejemplo, no había conocido nunca el dinero. Cuando llegó a Barcelona, siempre lo pongo de ejemplo, ella estaba acostumbrada a que su forma de subsistir había sido a través del trueque, de la economía de trueque. Ella cambiaba alimentos por alimentos básicos que le ofrecían en tiendas, pues bueno, lo de su huerta a cambio de azúcar o café, que era lo que ellos no podían producir. Bajar a Barcelona para la gente mayor supuso un cataclismo cultural y mental, y además una adaptación. Dicen que cuando tú trasplantas un árbol pequeño es muy fácil que vuelva a crecer bien. Cuando tú trasplantas un árbol muy viejo es fácil que muchas veces muera. Y eso pasó con muchas personas mayores que salieron de esa zona, que les cogió con una edad ya muy avanzada y que murieron de pena en muchas ocasiones, porque no es lo mismo, bueno, pues haberte criado en un sitio donde conoces tu entorno y verte encerrado en un piso de una capital, me da igual Barcelona que Madrid, donde no conoces a nadie y donde, bueno, pues empezar tu vida de cero resulta muy complejo. Como digo, eso se sucede en los años 60, en la que, bueno, como bien decía María Ángeles, bajo una dictadura poco podíamos esperar, poco podían esperar mis abuelos a que nadie pudiera defenderlos, y es más, bueno, pues las fuerzas del orden público estaban siempre, lógicamente, a favor de la hidroeléctrica, que se encargaba de engañar a la gente. Y esto es curioso porque en el caso de Jánovas la expropiación la llevó a cabo Iberduero, es decir, el Ministerio de Fomento a través de la Comisaría de Aguas deja que sea la concesionaria en la que expropie, y lógicamente contra menos pague más dinero gana la concesionaria. Es decir, Iberduero hizo lo que quiso, tenía carta blanca de la administración, utilizó los métodos que consideró más oportunos para echar a la gente, y no precisamente unos métodos amables. Luego Toni contará su experiencia personal, que él sí que vivió. Yo ya nací en Barcelona, mi madre al expropiarla llegó a Barcelona, y él sí que en primera persona lo puede relatar. Y quedaron al frente dos familias resistiendo hasta que en el año 84, con la democracia y pensando que ya nos habíamos salvado de la quema, una orden del gobernador civil desahució tanto a mi abuela como a los padres de Toni en el año 84, porque ya era muy inminente la construcción del embalse de Jánovas. Pasaron los años, la concesionaria pedía prórrogas, más prórrogas, la concesionaria no movía absolutamente ni un dedo, pero sí que cuando estaba a punto de vencer alguna de las prórrogas, llamaban a un notario, el notario venía, 4 máquinas excavadoras, movían un poco de tierra, y eso se consideraba que ya era inicio de obras, y por lo tanto se les concedía nuevamente otra prórroga de 10 o 20 años. La cuestión es que da tiempo a que el Estado español entre en Europa, a que se aplique la normativa de impacto ambiental, y en el año 2001, por fin, un boletín oficial del Estado publica la declaración de impacto ambiental del embalse de Jánovas, que significa que los valores paisajísticos y medioambientales de la zona están por encima de la pretendida construcción del embalse de Jánovas. Eso que inicialmente es una noticia que, bueno, nos da un balón de oxígeno, nos alegra, y que creemos que se ha finalizado una etapa de lucha, pues no es más que otro punto de inflexión en la historia para empezar la siguiente historia de lucha, que es volver a recuperar lo que un día arrebataron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Una historia que ya es como más reciente, y si queréis vamos avanzando, un poco para que tengáis ese contexto general de cómo surge la idea del pantano de Jánovas ya hace más de un siglo, y ahora ya, pues a lo largo de la conversación supongo que iremos incardinando la situación actual. En todo caso es el único caso que conocemos, y yo creo que, bueno, si seguís adelante con la investigación, a lo mejor también vosotros lo podéis corroborar, en el que se ha expropiado a la gente, se ha decretado la construcción de un embalse que nunca se ha llegado a hacer, y entonces nos encontramos 3 pueblos fantasmas, que es lo que veía mucha gente desde la carretera cuando llegaba, un embalse sin hacer y la gente intentando volver. Para que os hagáis una idea, con los mismos métodos, solo que la dinamita se cambia por papeles, pero se sigue dinamitando a la gente. Lo que pasa es que actualmente la sutileza de los decretos, de las resoluciones ministeriales, causa probablemente menos impacto que la dinamita en las casas, pero en realidad no deja de ser una forma de torpedear permanentemente el proceso de vuelta a los pobladores de Jánovas, con la consiguiente desesperación, con la consiguiente, bueno, pues pérdida y desgaste de esa resistencia que, aunque seguimos ya con 3 generaciones, esperemos, como dice Toni, que sea la última y que esta historia acabe para bien,
pero que no deja de ser nuevamente una lucha de resistencia por poder volver en condiciones de justicia y dignas, que en ambos casos, con ambas calificaciones, todavía no lo estamos consiguiendo. Con dignidad lo intentamos, con justicia no, porque la mercantil nuevamente, en este caso Endesa, sigue contando con todo el apoyo del Estado, con el beneplácito del poder y de todos los gobiernos que hasta ahora hemos conocido y hemos conocido unos cuantos. Bueno, Eva ha hecho un poco la historia. Si queréis ahora hablamos del momento actual de la reversión. En este proceso la lucha inicial era contra Iberduero, que luego fue Iberdrola, que estaba aquí en Bilbao, ¿no? O sea, que podías ver a quién te enfrentabas más o menos, de una manera más o menos directa o cercana, pero en estos 50 años Iberdrola vendió la concesión a Hidroeléctricas Reunidas de Zaragoza, que luego quedó en manos de Endesa. Entonces Endesa, que nació como una empresa pública en el año 44, si no me equivoco, pero que luego fue privatizada primero por el gobierno del PSOE y ya lo acabó el gobierno de Aznar. Ahora es una empresa privada transnacional que está en manos de una italiana, Enel, que tiene su sede, pues no sé si en Roma o en qué ciudad italiana. Entonces ahora la lucha es contra Endesa, que está en Italia o no se sabe dónde, que claro, que esto también, la evolución en este tiempo también ha sido por parte de la mercantil, como dice Eva. Y ahora está en el momento de reversión, ¿no? No se va a hacer el pantano. Por ley esos terrenos pueden volver, tanto las casas como los terrenos, a las familias que fueron expropiadas. Y lo que parecía que a lo mejor la lucha acababa, como decía Eva, pues no ha acabado, ¿no? Siguen luchando. Entonces, bueno, Tony, si nos quieres contar un momento qué está suponiendo la reversión y cómo está siendo, ¿no? Porque no está siendo para nada un camino sencillo, sino todo lo contrario. Pues lo mismo que para echarnos utilizaron la dinamita, pues ahora nos dinamitan también, como ha dicho Eva. Para las casas nos ponen un precio de 1 euro el metro y dicen que es un precio muy asequible para nosotros. Pero resulta que la casa la teníamos hecha perfectamente y ahora nos la tenemos que hacer. O sea que hay una demora, depende de la casa, de 300, 400.000 euros que tenemos que poner si la queremos hacer. Si no, pues nos jodemos. Con las tierras pasa lo mismo, también son muy asequibles, pero nos cobran más de lo que valen. O sea, ahora tenemos que comprar nuestras tierras a un precio mayor de lo que valen. Si las queremos vender, vamos a perder dinero. A mí concretamente me han pedido hasta 600 veces más. Hay una guerra interna ahí en el pueblo que a uno depende si eres amigo porque Endesa ha sido muy lista y ha puesto a un vecino de Jánovas al frente de la oficina de reversión. Entonces depende si te llevas bien, te llevas mal, si eres sano o eres corrupto, pues te hacen un precio u otro. Ya te digo, me han pedido hasta 600 veces más. No voy a ser tan imbécil de pagarlo, podré comprarlas mucho más baratas luego. Alguna trama hay también, algún misterio que alguien querrá comprar tierra en la subasta cuando lo quede todo Endesa, porque todas las familias les pasa lo mismo. Tienen que apartar, se quedan con la casa y poco más, algún huerto que les tienen cariño, pero no pueden hacer frente a una injusticia, ¿no? que te estén pidiendo más de lo que vale. Entonces, como han puesto el señor de Jánovas, que a él no le habrá costado nada la reversión, o sea, le saldrá de gratis, pues va diciendo que Endesa haya puesto un precio asequible, que estamos muy contentos, que vamos, fabuloso. De hecho, pues a Endesa ha bajado, el domingo pasado tiene luz Jánovas otra vez, y ya tenía, pero después de 50 años vuelve a tener luz, pero con una subvención. A Endesa se le da una subvención para que baje las luz. Nosotros nos jodemos y nos tenemos que hacer la casa, pero a Endesa una subvención, lo mismo pasará para llevarla a la velilla, luego a la COR, luego para poner las calles, todo a base de subvenciones. O sea, han sido tan inteligentes, ¿no?, de poner a un tío de Jánovas para que nosotros, entre los vecinos, hasta las familias estamos rotas, porque siempre tenemos a uno de un lado y a otro de otro, y nosotros nos rompemos los cuernos entre nosotros y la empresa se va de resultas. Entonces, pues aclamamos, querríamos que hubiera un poquito de justicia para que pague siempre el que tiene que pagar, no siempre el mismo. Alguna vez tendría que pagar grande, ¿no? Pero no ocurre ni ocurrirá. Nosotros llevamos el caso a los tribunales, aquí a Madrid, aportamos la vía europea, ahora está en Bruselas, pero la contestación en el Supremo fue dramática para nosotros, ¿no?
se nos dice que cuando nos indemnizaron ya estábamos resarcidos de todo posible dolor causado y que teníamos el deber de acatarlo, para lo cual nos pidieron hasta una prueba testifical, con lo cual hasta con nocturnidad y alevosía nos machacan. Es toda una serie de humillaciones y de abuso de poder contra los desgraciados. Mi familia, que fue la que más aguantó con la EVA, que aguantamos ahí, yo nací en Janovas y he vivido allí hasta los 20 años, pues nos hacían las mil putadas, los riperperos venían, nos cortaban el puente, nos cortaban la luz, para que nos fuéramos. Mi padre nunca se quiso ir, dice que ya se iría cuando se hiciera el agua, pues no se iba a ahogar, que ya se iría. Pero la justicia es la que es. Y nada más querría que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde está el caso, pues corrigiera al Supremo y no sé, que alguien reconozca quién tiene la razón, ¿no? Y no nos van a dar nada, desde luego, ¿no? El mal ya está hecho y estamos ya acostumbrados, ya vivimos, nacimos con él y así moriremos, pero que alguien reconozca que ha sido una equivocación lo de Janovas y que alguien pidiera perdón sería justo, ¿no? La justicia que tendría que pedir para que no se repita, porque si no piden perdón nadie, mañana lo hacen en otro lado. Eso es lo que hay. Si quieres, Eva, nos puedes contar un poco, porque en estos entramados legales que a veces son complicados hay cosas muy claras, ¿no? Y es que Endesa os pide por los terrenos o por las casas el valor que tiene en su momento más el IPC de estos 40 o 50 años, o sea, una locura por terrenos como cuenta Tony, por casas que están destrozadas. Pero es que por ley ha habido un menoscabo, o sea, eso es lo que estáis reclamando, estáis cogiendo la ley y reclamando una cosa que no estáis pidiendo un imposible, sino que se reconozca la ley, es decir, que estas casas ya no están como estaban, ni los terrenos están como estaban, y ha habido un menoscabo en estos patrimonios. Si quieres, cuéntanos un poco esta parte legal, que también es súper interesante conocer, porque eso, no estáis pidiendo ningún imposible ni... Bueno, en realidad lo que estamos pidiendo justamente es que se aplique la ley, lo que es bastante inusual en muchas ocasiones en la administración, que al final el ciudadano, cuando va a reclamar cosas, va a reclamar que le apliquen la ley, que a veces nos parecerá más justa o menos injusta. En este caso, además, hay una parte en la ley de expropiación forzosa que está muy clara y que dice: cuando tú tienes derecho a la reversión